A situação de Israel vale de ela. Israel, año 1010 a.C. Para entender esta historia, debemos entender el contexto. Israel estaba en guerra. No era una guerra nueva. Los filisteos habían sido enemigos de Israel durante generaciones. Los filisteos eran un pueblo poderoso. Venían de las costas del Mediterráneo. Tenían algo que Israel no tenía: tecnología de hierro. Sus espadas, sus lanzas, sus armaduras eran superiores a todo lo que Israel poseía. El rey Saúl había reunido a su ejército en el valle de Elán. Era un valle estrecho, rodeado de montañas, un lugar estratégico para la batalla. Pero había un problema. Los filisteos habían acampado en la montaña del lado opuesto. Entre ambos ejércitos, un valle profundo. Quien bajara primero al valle estaría en desventaja. Sería masacrado antes de llegar al otro lado. Era un punto muerto militar. Hasta que los filisteos tuvieron una idea. Aparece el gigante. En lugar de arriesgar a todo su ejército, los filisteos propusieron algo diferente. Combat singular, un guerrero de cada lado. El ganador se llevaría la victoria para su pueblo. El perdedor y su ejército se convertirían en esclavos. Era una práctica antigua. Evitaba el derramamiento de sangre masivo, pero requería algo en un campeón invencible. Y los filisteos tenían exactamente eso. Goliat, de Gat. La Biblia nos da detalles precisos sobre este hombre. Salió del campamento de los filisteos un paladín llamado Goliat, de Gat, que medía 6 codos y un palmo de altura. Un Samu, el 17, a 4,6 codos y un palmo. En medidas modernas, aproximadamente 290 metros de altura. Algunos manuscritos antiguos dicen 4 codos y un palmo, lo que sería 2 metros, pero la tradición más aceptada es la primera, en casi 3 metros. Para poner esto en perspectiva, la altura promedio de un hombre en esa época era 1,6 metros. Goliat era casi el doble, pero su altura no era lo único aterrador. Llevaba un casco de bronce en la cabeza y vestía una cota de malla que pesaba 5,000 ciclos de bronce. 1 Samuel 17:5. 5,000 ciclos de bronce equivalen a aproximadamente 57 kilogramos. Solo su armadura pesaba lo que pesa una persona adulta completa. En sus piernas llevaba grivas de bronce y entre sus hombros una jabalina de bronce. Nun, Samu, el 17 a 6 grebas, protecciones metálicas para las piernas. Jabalina una lanza corta para lanzar. El asta de su lanza era como el rodillo de un telar y la punta de hierro de su lanza pesaba 600 ciclos. 1 Samuel 17:7, 600 ciclos, aproximadamente 7 kilogramos. Solo la punta de su lanza pesaba más que una espada completa. Su escudero iba delante de él. 1 Samuel 17:7. Goliat era tan importante que tenía un hombre cuyo único trabajo era cargar su escudo gigante. El desafío diario. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, Goliat salía al valle. Su rutina era siempre la misma. Caminaba hasta el centro del valle. Su escudero iba delante con el escudo masivo. El suelo temblaba con cada paso y entonces gritaba: ¿para qué han salido a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo? Y ustedes, siervos de Saúl, escojan de entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo y lo mato, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. 1 Samuel 17:8-9. Y luego añadía: yo desafío hoy al ejército de Israel. Denme un hombre para que peleemos. 1 Samuel 17:10. La Biblia nos dice la reacción de Israel. Cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. 1 Samuel 17:11. No solo los soldados comunes, el rey Saúl también tenía miedo. Esto es importante. Saúl era el hombre más alto de Israel. La Biblia dice que era de hombros arriba más alto que cualquiera del pueblo. 1 Samuel 9:2. Era el guerrero natural para enfrentar a Goliat, pero Saúl no salió. Goliat insulted a Israel. Insultaba a su Dios, se burlaba de ellos y nadie respondía. El ejército más poderoso de Israel, paralizado por un solo hombre. La humillación. Imagina la escena. Miles de soldados israelitas armados, entrenados, listos para la batalla. Pero cada vez que Goliat aparecía, retrocedían. Los filisteos se reían, gritaban insultos. Cobardes, su Dios no puede salvarlos, son gusanos. Para Israel, esto no era solo una derrota militar, era una humillación espiritual. Goliat
no solo desafiaba al ejército, desafiaba al Dios de Israel y nadie lo defendía. El rey Saúl, desesperado, hizo una promesa pública. Al hombre que lo venza, el rey lo enriquecerá con grandes riquezas, le dará su hija por mujer y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel, un samu, el 17 a 25 riquezas. La hija del rey a libertad de impuestos para toda tu familia. Era una oferta increíble, pero aún así, nadie se atrevía, porque todos sabían la verdad. Enfrentar a Goliat era morir, hasta que llegó David. ¿Quién era David? David no era un soldado, era el hijo menor de Isaí, un hombre de Belén. Tenía 8 hermanos. Los 3 mayores estaban en el ejército de Saúl en Eliab, Abinadab y Saman. David era el menor. Su trabajo era cuidar las ovejas de su padre en los campos cerca de Belén. La Biblia nos dice que David era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. 1 Samuel 16, 2. Pero había algo más importante sobre David. Semanas antes de esta historia, algo extraordinario había sucedido. El profeta Samuel había llegado a la casa de Isaí con una misión secreta de Dios al ungir al próximo rey de Israel. Samuel vio a los hermanos mayores de David. Eran altos, fuertes, impresionantes. Pensó en seguramente uno de estos es el elegido de Dios. Pero Dios le dijo, no mire su apariencia, ni lo alto de su estatura, porque yo lo he rechazado. Dios no ve como el hombre ve, pues el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. Ninguno de los hermanos mayores fue elegido. ¿Tienes más hijos?, preguntó Samuel. Queda el menor, respondió Isaí, pero está cuidando las ovejas. Trajeron a David, y Dios dijo a Samuel, levántate y úngelo. Porque este es 1 Samuel 16, 12. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante. 1 Samuel 16, 13. David había sido elegido por Dios para ser rey, pero todavía era un pastor adolescente. Nadie lo sabía excepto su familia y Samuel. Y ahora, su padre lo enviaba al campamento militar con una misión simple: llevar comida a sus hermanos. David llega al campamento. David salió temprano en la mañana, dejó las ovejas con un cuidador. Tomó las provisiones que su padre había preparado en pan, grano tostado y quesos. Llegó al campamento justo cuando el ejército salía a formar sus líneas de batalla. David dejó las provisiones con el encargado del equipaje y corrió a las líneas de batalla para saludar a sus hermanos. Y entonces lo escuchó el grito de Goliat. Era la mañana del día 41 en Goliat. Salió como siempre, con su armadura brillando bajo el sol, su escudero delante de él, y gritó el mismo desafío. ¿Para qué han salido a dar batalla? ¿No soy yo el filisteo, y ustedes siervos de Saúl? Escojan un hombre que venga contra mí. En David vio algo que lo dejó atónito. Todos los hombres de Israel, cuando vieron al hombre, huían de él, y tenían gran temor. 1 Samuel 17, 24. Soldados, guerreros experimentados, huyendo de un solo hombre. David comenzó a preguntar a los soldados a su alrededor, ¿qué harán por el hombre que venza a este filisteo y quite la afrenta de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17, 26. Nota la diferencia en la perspectiva de David. Los soldados veían a Goliat y pensaban, es demasiado grande para vencerlo. David veía a Goliat y pensaba, es demasiado grande para fallarlo. Los soldados veían el tamaño de Goliat. David veía el tamaño de su Dios. El conflicto con su hermano Eliab, el hermano mayor de David, escuchó lo que David estaba diciendo, y se enojó. ¿Para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, pues has descendido para ver la batalla. 1 Samuel 17, 28. Este es un detalle psicológico fascinante. Eliab era el hermano mayor. Era alto, fuerte, impresionante. Samuel casi lo había ungido como rey, pero Dios lo había rechazado y había elegido a David en Eliab. Estaba celoso, resentido y ahora este niño pastor estaba haciendo preguntas que lo avergonzaban. David respondió con calma, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No fue solo una pregunta? 1 Samuel 17, 29. Y se apartó de él para seguir preguntando a otros soldados. David ante el rey. Las palabras de David llegaron a oídos del rey. Saúl mandó llamar al joven pastor. Cuando David entró en la tienda real, dijo algo que nadie esperaba.
a no desfallezca el corazón de nadie a causa de él, al tu siervo irá y peleará con este filisteo. 1 Samuel 17:32. Saúl lo miró incrédulo. No puedes ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. 1 Samuel 17:33. Ir a la verdad. David tenía aproximadamente 17 años. Goliat había sido guerrero toda su vida, pero David no se intimidó. Y entonces contó su historia. El testimonio de David. David estaba frente al rey Saúl, a un adolescente pastor, frente al rey más poderoso de Israel. Saúl acababa de decirle que era imposible, que era solo un muchacho, que Goliat era un guerrero desde su juventud. Pero David no retrocedió y entonces compartió su testimonio. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba un cordero del rebaño, yo salía tras él, lo golpeaba y lo rescataba de su boca. Y cuando se levantaba contra mí, lo agarraba por la quijada, lo golpeaba y lo mataba. 1 Samuel 17:34-35. Detengámonos aquí. David no estaba exagerando, no estaba inventando historias para impresionar al rey. En las colinas de Judea, donde David cuidaba las ovejas, los leones y los osos eran una amenaza real. Los pastores enfrentaban estos peligros constantemente, pero había algo diferente en David en la mayoría de los pastores. Cuando un león atacaba, dejaban ir la oveja, era más seguro. Una oveja valía menos que una vida humana, pero David no pensaba así. Cada oveja le había sido confiada por su padre, y David era fiel en lo poco. Cuando un león atacaba, David no huía, perseguía al león. Imagina eso, un adolescente corriendo detrás de un león que tiene una oveja en la boca. El león se voltea, enrullen, se prepara para atacar, y David lo agarra por la quijada y lo mata. ¿Cómo es esto posible? Porque David no confiaba en su propia fuerza, confiaba en que Dios lo protegía. David continuó: tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. 1 Samuel 17:36. Nota la lógica de David. El león era más grande que yo, Dios me dio la victoria. El oso era más fuerte que yo, Dios me dio la victoria. Goliat es más grande que yo, Dios me dará la victoria. Para David, Goliat no era diferente del león o del oso. Era solo otro enemigo que había desafiado a lo que David amaba. Y entonces David dijo algo profundo en el Señor, que me libró de las garras del león y de las garras del oso. Él me librará de la mano de este filisteo. 1 Samuel, el 17:37. David no dijo, yo venceré a Goliat. Dijo, el Señor me librará. Haz la armadura rechazada. Saúl miró a David por un largo momento. Había algo en los ojos de este joven, algo que Saúl había perdido hace mucho tiempo. Sin duda. Finalmente, Saúl dijo, ve, y que el Señor esté contigo. 1 Samuel 17:37. Entonces, Saúl hizo algo lógico. Intentó equipar a David con su propia armadura. Saúl vistió a David con sus ropas, puso un casco de bronce sobre su cabeza y lo vistió con una cota de malla. 1 Samuel 17:38. Era la mejor armadura de Israel, la armadura del rey. David se ciñó la espada de Saúl sobre la armadura y trató de andar, porque no estaba acostumbrado. 1 Samuel 17:39. Este es un detalle hermoso y profundo. David intentó caminar con la armadura del rey, pero no podía, era demasiado pesada, no estaba acostumbrado. Y entonces David dijo algo revolucionario: no puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado. 1 Samuel 17:39. David se quitó la armadura. ¿Por qué es esto tan importante? Porque David entendió algo que muchos no entienden. No puedes pelear las batallas de Dios con las armas del mundo. Saúl quería que David peleara como Saúl, con armadura, con espada, con los métodos tradicionales. Pero David sabía que su fuerza no estaba en la armadura. Su fuerza estaba en Dios. En David iba a pelear esta batalla a su manera, la manera en que Dios lo había entrenado. Como pastor, las 5 piedras. David salió de la tienda del rey, tomó su bastón de pastor en su mano, el mismo bastón que había usado para guiar a las ovejas, el mismo bastón que había usado para defenderse de los animales salvajes. Luego fue al arroyo que corría por el valle, escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco de pastor que traía, y con su honda en la mano, se acercó al filisteo. 1 Samuel 17:40. ¿Por qué 5 piedras? Esta es una pregunta que ha intrigado a los estudiosos durante siglos. Algunas teorías en Goliat tenía 4 hermanos gigantes mencionados en 2 Samuel 21:22. David tomó una piedra para Goliat
y 4 más por si sus hermanos venían a vengar su muerte. O tal vez David era un pastor experimentado, sabía que en la batalla las cosas pueden salir mal. La primera piedra podría fallar. Era sabio tener respaldo. 5 es el número de la gracia de Dios en la Biblia. David confiaba en la gracia de Dios, no en su propia habilidad. La verdad probablemente es más simple. David era un pastor práctico, siempre estaba preparado. Paró nota esto, David solo necesitó una. El encuentro. David comenzó a caminar hacia el valle. Del otro lado, Goliat vio movimiento. Alguien estaba aceptando su desafío. Goliat comenzó a avanzar. Su escudero delante de él, el filisteo, miró y vio a David, y lo despreció porque era un muchacho, rubio y de hermoso semblante. 1 Samuel 17:42. Goliat no podía creer lo que veía en sus ojos. Durante 40 días había desafiado a Israel. Había esperado que enviaran a su mejor guerrero, tal vez al rey Saúl mismo. ¿Y que le enviaron? Un niño sin armadura, sin espada, solo un bastón y una honda. Goliat se sintió insultado. ¿Soy yo un perro para que vengas a mí con palos? 1 Samuel 17:43. Y entonces Goliat hizo algo fatal. El filisteo maldijo a David por sus dioses. 1 Samuel 17:43. Goliat invocó a sus dioses falsos contra David. Un gran error. Porque ahora esto no era solo una batalla entre dos hombres. Era una batalla entre el Dios verdadero y los dioses falsos. Goliat continuó: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 1 Samuel 17:44 era una amenaza horrible. En esa cultura, no ser enterrado apropiadamente era la peor humillación posible. Goliat estaba diciendo: voy a matarte y dejar tu cuerpo para que los animales lo devoren. No habrá tumba para ti. No habrá honor. Solo vergüenza. Los soldados de Israel que observaban desde las montañas sintieron terror. Algunos cerraron los ojos, incapaces de ver lo que estaba por suceder. Pero David no tenía miedo. Y entonces habló. Las palabras que cambiaron todo. David estaba en el valle, frente al gigante de casi 3 metros. Goliat acababa de amenazarlo con dar su carne a las aves y las bestias. Y entonces David respondió. Lo que dijo a continuación es uno de los discursos de fe más poderosos jamás registrados. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Anunzamo. El 17:45. Detengámonos aquí. David identificó el verdadero problema. Goliat confiaba en sus armas en espada, lanza, jabalina. David confiaba en el nombre del Señor. Goliat había desafiado al ejército de Israel, pero David entendió que en realidad Goliat había desafiado a Dios mismo, y nadie desafía a Dios y gana. David continuó: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. 1 Samuel 17:46. Esto es notable. David no dijo: tal vez gana, no dijo: espero que Dios me ayude. Dijo: hoy mismo el Señor te entregará en mis manos. David tenía certeza absoluta. ¿Por qué? Porque David no estaba peleando por orgullo personal. No estaba peleando por fama, no estaba peleando por las riquezas que el rey había prometido. David estaba peleando por el honor de Dios. Y cuando peleas por el honor de Dios, Dios pelea contigo. David continuó con su profecía: y daré hoy los cadáveres del ejército de los filisteos a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. 1 Samuel 17:46. ¿Notaste lo que hizo David? Goliat había amenazado con dar el cuerpo de David a los animales. David le devolvió la amenaza, pero multiplicada: no solo el cuerpo de Goliat, sino los cadáveres de todo el ejército filisteo. Pero nota el propósito: para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Esta batalla no era sobre David, no era sobre Israel, era sobre dar gloria a Dios. Y entonces David dijo las palabras más poderosas: y toda esta multitud sabrá que el Señor no salva con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él los entregará en nuestras manos. 1 Samuel 17:47. La batalla es del Señor. Estas 5 palabras son el corazón de toda la historia. David entendió algo que el ejército de Israel había olvidado. En ellos no necesitaban ser más fuertes que Goliat, solo necesitaban que Dios estuviera de su lado. Y Dios siempre está del lado de los que confían en Él. En parte 2. El momento decisivo. Goliat estaba furioso. Este niño no solo había rechazado su amenaza, lo había desafiado, había profetizado su muerte. Entonces aconteció
que cuando el filisteo se levantó y vino acercándose para encontrarse con David, David se apresuró y corrió hacia la línea de batalla para enfrentarse al filisteo. 1 Samuel 17:48. Y eso de nuevo, David se apresuró y corrió. A David no retrocedió, no dudó, no esperó, corrió hacia el gigante. Mientras Goliat avanzaba lentamente, confiado en su tamaño y armadura, David corrió. ¿Por qué? Porque David no tenía miedo. Cuando tienes fe absoluta en Dios, no hay lugar para el miedo. David metió su mano en el saco, sacó de allí una piedra, la lanzó con la honda y hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó de bruces en tierra. 1 Samuel 17:49. Analicemos este momento en cámara lenta. David metió su mano en el saco. Movimiento calmado, controlado, no había pánico. Era un movimiento que había hecho 1000 veces como pastor. Sacó una piedra, de las 5, solo necesitó una, la piedra correcta para el momento correcto. La lanzó con la honda. La honda era un arma de pastor. David había practicado esto durante años. Podía dar en el blanco a gran distancia. Hirió al filisteo en la frente, el único lugar donde Goliat no tenía protección, entre los ojos, justo debajo del casco. Un blanco imposiblemente pequeño, pero David no falló. La piedra se hundió en su frente. No solo lo golpeó, se hundió en su cráneo. El impacto fue devastador. Goliat cayó de bruces en tierra. El gigante invencible cayó hacia adelante, muerto antes de tocar el suelo. Parte 3. El silencio antes de la tormenta. Por un momento, el tiempo se detuvo. Nadie se movió. Nadie respiró. El gigante que había aterrorizado a Israel durante 40 días estaba en el suelo. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, hiriendo al filisteo y matándolo, sin tener David espada en su mano. 1 Samuel 17:50. La Biblia enfatiza esto, sin espada. David venció al guerrero más temido sin usar las armas tradicionales de guerra. Venció con las herramientas de un pastor, porque Dios no necesita armas sofisticadas. Dios usa lo que el mundo considera débil para avergonzar a los fuertes. Pero David no había terminado. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de su vaina y lo mató, cortándole la cabeza con ella. 1 Samuel 17:51. David cumplió su profecía. Había dicho, antes cortaré la cabeza, y lo hizo, usando la propia espada de Goliat. El arma en la que Goliat confiaba se convirtió en el instrumento de su destrucción. Parte 4. La victoria. Cuando los filisteos vieron que su campeón había muerto, huyeron a 1 Samuel, el 17:51. Todo el ejército filisteo entró en pánico. Su invencible Goliat estaba muerto. Muerto por un niño, muerto por un pastor, muerto por alguien que ni siquiera tenía armadura. Si Goliat podía caer, ellos también podían caer. Los hombres de Israel y de Judá se levantaron, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta la entrada del valle y hasta las puertas de Ecrón, y los filisteos, heridos, cayeron por el camino de Serraim hasta Gat y hasta Ecrón. 1 Samuel 17:52. Los mismos soldados que habían temblado de miedo durante 40 días, ahora perseguían al enemigo con furia santa. ¿Qué cambió? Un acto de fe cambió todo. Un joven que confió en Dios inspiró a todo un ejército. Cuando los hijos de Israel regresaron de perseguir a los filisteos, saquearon su campamento. 1 Samuel 17:53. Victoria total. David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero puso las armas de Goliat en su tienda. 1 Samuel 17:54. David guardó las armas de Goliat como recordatorio, no un recordatorio de su propia fuerza, sino un recordatorio de que cuando Dios está contigo, ningún gigante es demasiado grande. El héroe inesperado. Después de la batalla, el rey Saúl llamó a David. Saúl le preguntó, ¿de quién eres hijo, joven? Y David respondió, soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. 1 Samuel 17:58. Es fascinante que Saúl preguntara esto. Algunos estudiosos creen que Saúl ya conocía a David en ese día. David dejó de ser un pastor desconocido. Se convirtió en el héroe de Israel. Las mujeres salieron de todas las ciudades de Israel cantando y danzando. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. 1 Samuel 18:7. David se convirtió en el guerrero más famoso de Israel. Pero la fama tiene un precio. Saúl se puso celoso. Intentó matar a David múltiples veces. David tuvo que huir y vivir como fugitivo durante años. Pero a través de todo, David nunca perdió su fe en Dios. Finalmente, David se convirtió en el rey más grande de Israel. ¿Por qué esta historia importa? La historia de David y Goliat
no es solo una historia antigua, es una historia para hoy. Lección 1. Dios no ve como el hombre ve. El mundo vio a David y vio a un niño sin experiencia militar, sin armadura, sin posibilidades. Dios vio a David y vio un corazón fiel, fe sin duda, valentía para defender su nombre, el futuro rey de Israel. El hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16:7. Dios no busca a los más calificados, busca a los más fieles. Lección 2. En la batalla es del Señor. David no venció a Goliat. Dios venció a Goliat a través de David. David fue el instrumento, Dios fue el poder. Cuando enfrentas gigantes en tu vida, recuerda, no tienes que ser más fuerte que tu problema. Solo necesitas que Dios esté de tu lado. Y si estás haciendo la voluntad de Dios, Él siempre está de tu lado. Lección 3. La fe requiere acción. David no solo oró por la victoria, corrió hacia el gigante. La fe sin acción es fe muerta. David confió en Dios, pero también escogió las piedras, practicó con la honda, corrió hacia la batalla, tomó la espada de Goliat. Dios hace milagros, pero espera que hagamos nuestra parte. Lección 4. En tu pasado te prepara para tu futuro. David no venció a Goliat por suerte. Lo venció porque Dios lo había estado entrenando. Cada león que David enfrentó como pastor lo preparó para Goliat. Cada oso que mató fortaleció su fe. Cada día cuidando ovejas desarrolló su carácter. Dios usa tu pasado para prepararte para tu futuro. Las batallas que has enfrentado no fueron en vano. Te están preparando para algo más grande. Lección 5. Un acto de fe puede cambiar todo. Durante 40 días, todo un ejército estuvo paralizado. Un acto de fe de un joven cambió todo. Tu fe puede inspirar a otros. Tu valentía puede dar valentía a otros. Cuando das un paso de fe, no solo cambias tu vida, cambias el mundo a tu alrededor. ¿Cuál es tu G o L y a T? Todos tenemos gigantes en nuestra vida. Tal vez tu Goliat es el miedo al fracaso, al rechazo, al futuro, a no ser suficiente. O tal vez es el dolor del pasado, heridas que no sanan, relaciones rotas, pérdidas devastadoras. Pueden ser problemas financieros, deudas que parecen imposibles, falta de trabajo, necesidades que no puedes cubrir, o enfermedad, diagnósticos aterradores, dolor crónico, batallas de salud mental. Tal vez son adicciones, hábitos que no puedes romper, dependencias que te controlan, ciclos que se repiten, o problemas familiares, conflictos que parecen sin solución, relaciones destruidas, hijos rebeldes. Tu Goliat grita todos los días, te dice que eres demasiado débil, te dice que nunca cambiarás, te dice que estás derrotado. Pero la historia de David nos enseña algo poderoso. A ningún gigante es más grande que Dios. ¿Cómo vencer a tu G o L y a T? Paso 1. Reconoce que la batalla es del Señor. No tienes que vencer solo. Dios quiere pelear contigo. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. Paso 2. Usa las armas que Dios te ha dado. David no usó la armadura de Saúl, usó lo que Dios le había dado en una honda y piedras. ¿Qué te ha dado Dios? Tu fe, tu experiencia, tus dones, tu historia. No trates de ser alguien que no eres. Sé quien Dios te creó para ser. Paso 3. Recuerda las victorias pasadas. David recordó al león y al oso. ¿Qué batallas has vencido antes? ¿Cómo te ha ayudado Dios en el pasado? El Dios que te ayudó ayer te ayudará hoy. Paso 4. Hacia tu gigante no huyas de tus problemas. Enfréntales con fe, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Paso 5. Da gloria a Dios cuando venzas, no te jactes. Da gloria a Dios porque Él es quien te dio la victoria. El mensaje final, la historia de David y Goliat, nos enseña la verdad más importante. Con Dios, lo imposible se vuelve posible. David no debería haber ganado. Según toda lógica humana, debería haber muerto. Pero David tenía algo que Goliat no tenía: fe en el Dios viviente. Y esa fe cambió todo. Hoy, tú puedes tener esa misma fe. No importa cuán grande sea tu gigante, no importa cuán imposible parezca tu situación. Si Dios está contigo, puedes vencer. La pregunta no es, ¿puedo vencer a mi gigante? La pregunta es, ¿confiaré en Dios para que Él venza a mi gigante? David confió y venció. Tú también puedes